Shalom, soy Talía, bienvenidos esta vez con un nuevo video titulado Edifica tu vida sobre las rocas. Y este tema está basado en las palabras del Mesías que encontramos en el Brit Hadashah o Buena Nueva acerca de los cimientos, así se titula en muchas versiones. Y a lo largo de él quisiera que reflexionáramos en dos preguntas. ¿En qué o en quién está basada nuestra vida o cimentada nuestra vida? Y si nuestras acciones están dando fruto de ello. Para comenzar, quisiera leer la porción en la cual el Mesías habla sobre esto y la encontramos en Lucas 6, versículo 46 al 49. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre las rocas. Y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Me llama mucho la atención la forma tan directa en la que el Mesías comienza esta exhortación, y es ¿por qué me llaman Señor o Adón si no hacen lo que les digo? Y este interrogante lleva implícita una condición, y es que si llamamos al Mesías nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Adón, es decir, que reconocemos su autoridad, entonces debemos obedecerlo, porque de lo contrario sería incongruente. Es decir, todo el que llame a Mesías su Señor es porque le obedece, porque reconoce su autoridad sobre su vida y entiende que se debe a él, por tanto debe someterse como siervo. Esta posición específicamente está hablando de dos tipos de personas. Ambas tienen la oportunidad de escuchar el mensaje, pero actúan de manera diferente. La primera oye las palabras de Yeshua y las hace. Primero quisiera compartir el significado desde el hebreo de la palabra oír, y lo encontramos referenciado en el Strong como el hebreo 8085, y es la palabra chamá, que viene de raíz primaria oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia, advertir, anunciar, atención, atender, atentamente, obedecer. Y aquí vemos que cuando el Mesías se refiere a los que oyen su palabra, no se trata de oír por oír, sino de escuchar atentamente para llevar a cabo o hacer. Sabemos que en las enseñanzas de Yeshua está plasmada la voluntad del Padre, pues Él dijo que no vino a decir nada de su propia cuenta, sino todo lo que vio y escuchó del Eterno, Él lo transmitió. Por ello confirmamos que es el enviado del Todopoderoso, ese que anunció desde la Torá, ese profeta al cual debemos oír, como dicen Deuteronomios 18, 18 y 19, que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, y hablando del nombre se refiere a su autoridad, yo mismo le pediré cuentas, así dice el Eterno. Y bueno, vemos aquí que se confirma que el Eterno envió a su Hijo, el cual habló específicamente sus palabras. Y también el mandamiento que tenemos nosotros de escuchar atentamente las palabras del Mesías y ponerlas por obra, porque también se advierten las consecuencias de pasar por alto sus instrucciones. Yeshua es la roca sobre la que debemos edificar nuestra vida. Sus enseñanzas son un cimiento firme para nuestro peregrinar, y para llegar a ellas y entenderlas necesitamos excavar profundamente, como dice esta porción, quitar esa tierra que hace referencia a nuestra humanidad, ya sea a nuestra carne con sus pasiones, ya sean los malos hábitos, los apegos,
el materialismo, los afanes de este mundo, el entretenimiento de este mundo, la ira, la codicia, la hipocresía, etc. Y por otro lado, esa tierra hace referencia a las enseñanzas y filosofías de los hombres, donde se incluyen las religiones, las costumbres, las tradiciones, en fin, la corriente de este mundo. Debemos desarraigar de nuestra vida todo aquello que nos hace tropezar y que nos desvía de la voluntad del Padre. Como dijo Yeshua, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome el madero y sígame. En fin, morir al yo. A eso se refiere quitar esa tierra para poder llegar a la roca. Y este proceso de sacar la tierra requiere esfuerzo y dedicación de nuestra parte. Y si bien es cierto que no se alcanza todo de un día para otro, pues en la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que siempre hay áreas en las que necesitamos seguir trabajando, pues la vida del creyente es un continuo crecimiento, aprendizaje, es un continuo pulir aspectos de la vida para alinearnos más a la voluntad del Eterno. Y sabemos que a veces la tierra, que hace referencia a nuestra carne, se resiste a ser doblegada, pero que debemos ser constantes y hacer con voluntad ese llamado a obediencia que tenemos, hacerlo con toda dedicación, esfuerzo y perseverancia, para que así podamos tener una estructura fuerte, que cuando vengan esas aguas, esa inundación que hace referencia a las pruebas de esta vida, que en la casa que nosotros edifiquemos, que nuestra fe, que nuestros cimientos no puedan ser derribados porque están firmes en las enseñanzas de Yeshua. Sabemos que las pruebas son parte de peregrinar. El Mesías no lo ocultó, es algo que debemos vivir. Y él mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que debemos confiar porque Él ha vencido. Y sabemos que cuando vivimos esos momentos de inundación, como hace referencia a estas palabras, donde nuestra vida es golpeada, es algo que es doloroso, que trae aflicción a nuestro ser, pero como creyentes sabemos que todo lo que el Eterno permite obra para bien y que ayuda a seguir purificándonos y puliéndonos en diferentes áreas. Como también dice en 1 de Pedro 1, de los versículos 6 al 9, en lo cual os alegráis de manera inefable, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en exaltación, esplendor y honra en la revelación del Mesías Yeshua, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y esplendoroso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de nuestras almas. Vemos esa necesidad que tenemos de ser probados, pero que es para un bien mayor, que es obtener esa finalidad de nuestra fe, que es la promesa de salvación. Pero cuando el fundamento de nuestra vida es el Mesías, cuando le servimos al Padre por medio de Él, cuando lo obedecemos, cuando nos dirigimos por la correcta interpretación de la Torá que Él nos dio, cuando esos son los cimientos que tenemos, entonces las pruebas no nos debilitan, como le ocurrió a aquella casa que ante la inundación no se cayó, sino que esas pruebas provocarán que nuestra emuná sea fortalecida y que podamos estar en integridad delante del Eterno. Todo ayuda bien para los que aman al Padre. Por eso, si nuestra vida está bien cimentada en el Mesías, si nosotros tenemos nuestra confianza firme en Él y le obedecemos y nos mantenemos en constante crecimiento, en ese constante autoexamen en nuestra vida, para seguir agradando al Padre y haciendo su voluntad, podemos estar confiados en que todo lo que pase, que las pruebas que tengamos que vivir van a obrar para bien y van a traer un buen fruto en nuestra vida, ya sea en rasgos por mejorar de nuestro carácter, ya sea en purificación en miles de aspectos. El Eterno sabe, pero todo va a traer un bien y lo vamos a poder constatar en nuestra vida.
En 2 de Timoteo 2:19 dice: sin embargo, el fundamento de Elohim se mantiene firme, teniendo este sello: conoció el Señor a los suyos, apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Mientras nos mantengamos apegados al Eterno, nuestra vida va a permanecer firme por medio de Él, no por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, porque el Eterno sostiene, añade aquello que nos falta, mientras que nosotros le somos fieles y buscamos agradarle en todo. Debemos mantenernos apegados a la vid verdadera que es Yeshua. Nosotros somos esos pámpanos, y si permanecemos en él, aferrados, como también dicen otras partes de las Escrituras, arraigados y sobreedificados en él, entonces podremos dar muchos frutos y seremos tenidos por dignos delante del Eterno. Y aunque vengan esos momentos de prueba, podremos mantenernos en integridad y sin desviarnos. Por otro lado, el Mesías menciona a el siguiente grupo de personas, que son los que oyen sus palabras pero no las hacen. Y aquí vemos esa incongruencia, pues el oír lleva implícito llevar a cabo, pues de lo contrario se hace como que vano el escuchar si no se cumple lo que se escucha, en este caso por parte del Mesías. Pues aunque conozcan al Mesías o incluso crean en él, si no lo obedecen y tienen otras prioridades en esta vida, están edificando su vida sobre la arena, en lo que es inestable y pasajero, cayendo así en un estado de apostasía. En Levítico 26, versículos 14 y 15, nos habla acerca de estos pasos hacia la apostasía, y es muy curioso que el primero es no querer escuchar ni poner por obra todos estos mandamientos, rechazar los estatutos. Vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto. Desde que se escucha pero no se pone por obra, ya se está cayendo en ese estado de apostasía, donde después se llega a rechazar los mandamientos del Eterno, se detestan sus ordenanzas, no se quiere hacer nada y se traspasa el pacto, se invalida ese pacto, se menosprecia. Por ejemplo, edificar nuestra vida sobre la arena o sobre la tierra sería edificarnos en el amor a las riquezas, como aquel hombre que mencionó Yeshua, que tenía como prioridad acumular bienes materiales, pero no cuidó su alma, que cuando se llenaron sus graneros dijo: voy a destruir esto y voy a hacer uno más grande. Esa era su prioridad, acumular, tener más y más, pero vino ese momento donde le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién quedará? Esa respuesta o ese interrogante que le hicieron a él más bien nos muestra lo que es edificar una vida sobre la arena, lo que es edificar una vida sin un cimiento firme, que cuando llegue ese momento donde nuestra alma es demandada, quedamos vulnerables, pues no hubo un cimiento verdadero, sino que se sembró en lo que es pasajero, en lo que perece y en lo que no tiene fruto para vida eterna. Y esto incluso llegó a pasar entre los creyentes. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 8 al 10 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos a muchos dolores. Y bueno, como mencionaba, vemos que por esta edificación sobre la arena, en este caso de los bienes materiales, muchos se llegaron a desviar de la fe y pasaron por muchos dolores, sufrieron esas consecuencias de no tener un cimiento firme en Yeshua. También otro ejemplo es Demas, que Shaul menciona que lo abandonó amando más a este mundo.
dejó el cimiento sobre la roca y comenzó a edificar sobre la arena. Otra forma de edificar sobre esta tierra, sobre la arena, es edificar en las enseñanzas, doctrinas y filosofías de los hombres que desvían de la verdad. Por poner un ejemplo, es la religión, en este caso el cristianismo, que es donde más conozco porque pasé por allí. Cuando nos dicen que con solo creer en Jesús, como le llaman, es suficiente, que basta con hacer lo bueno y serás salvo, pero es hacer lo bueno conforme a nuestros propios razonamientos o al razonamiento de los líderes. Por ejemplo, hacer lo bueno dentro de una iglesia es no faltar al culto dominical, no dejar de diezmar, pero no nos ponemos a analizar si eso es hacer lo bueno delante del Creador, pues es delante de Él donde nos vamos a presentar en aquel gran día y a quien tenemos que rendirle cuentas. Entonces nuestra prioridad debe ser servirle a Él. O estas doctrinas de que guardar Torah no es necesario, pues estamos bajo la gracia, que en Yeshua tenemos libertad. Y sí tenemos libertad, pero no para libertinaje, no para vivir como queramos, ni para satisfacer los deseos de nuestra carne, o estas doctrinas de la Trinidad que imponen a creer y que la ponen como requisito para salvación. Y muchas personas en otro tiempo, como fue mi caso, edificamos nuestra vida sobre esto, pero vemos que son cimientos débiles porque son doctrinas de hombre y que es alejarse de la verdad que solo la encontramos en la Escritura y sobre todo en las palabras del Mesías, que es ese profeta que el Eterno envió y al cual debemos oír, pero oírlo de la forma correcta, no como queramos, no como nos imaginemos según nuestros propios razonamientos, sino escuchar exactamente lo que Él dijo para así poder cimentar nuestra vida correctamente sobre Él. En Santiago 2, 14, 18 hay una exhortación a vivir una emuná verdadera que se demuestre a través de las obras. Y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Y si un hermano o hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dijera, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dierais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Mas aún alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y aquí vemos esa exhortación a que nuestras obras respondan a la emuná que profesamos. Y es importante aclarar que estas obras no son las que nosotros consideremos como buenas, sino lo que el Eterno pide, eso que Él mandó y que está reflejado en su instrucción. Debe haber esa congruencia, así como si le decimos al Mesías, Señor, debemos obedecer sus palabras, asimismo si decimos que tenemos emuná, debemos vivir de acuerdo a lo que el Mesías enseñó, de acuerdo a esa correcta interpretación de la Torá que Él nos dio para que andemos como es digno del Eterno y que podamos vivir en su reino. Y entre otros ejemplos de personas que edifican sobre la arena, están el resto de las religiones, no solo el cristianismo, por mencionar algunas. Por ejemplo, los musulmanes, ellos edifican su vida en las enseñanzas de Mahoma, y aunque creen en la existencia de Yeshua, no reconocen su autoridad como Hijo del Eterno y como Mesías enviado. Entonces, igualmente están edificando su vida en un fundamento frágil y terrenal. Por eso, ante la prueba, que no solo hace referencia a las tribulaciones que tocan vivir en esta vida, sino a ese día del juicio final, donde el Eterno juzgará por medio de su Hijo a todas las almas, ante esa prueba no pueden mantenerse firmes. Caen, quedan vulnerables porque van a poner su esperanza en lo pasajero y el resultado será la condenación.
Hay una pregunta que vi en un comentario y me llamó la atención para reflexionar sobre este tema, sobre el por qué las personas edificarían sus casas sin fundamento. Y esto es que tal vez querían evitar el arduo trabajo de preparar las piedras para el mismo o quizás por ahorrar el tiempo. Es decir, habla de las personas que no quieren comprometerse, que simpatizan, pero no quieren pasar por ese esfuerzo, ese sacrificio de negarse a sí mismas y de comenzar a edificar sobre las enseñanzas del Mesías. También dice el comentario que a lo mejor son más atractivas o de un nivel más alto las casas junto a la playa que las casas que están en el acantilado. Quizás edifican sobre la arena porque no escucharon que se avecinan fuertes tormentas ni dieron importancia a las advertencias o por alguna razón piensan que a ellos no les pasará nada. No importa cuál sea la razón, los constructores sin fundamento no tienen visión y tendrán que sufrir las consecuencias. Como vemos, es muy grave no prestar atención a las enseñanzas del Mesías, pues Él es el único medio que el Eterno ha puesto para acercarnos a Él. El Padre sabemos que le dio toda la autoridad a su Hijo Yeshua y que lo envió no para condenar al mundo, sino para traer salvación, pues sabemos que la voluntad del Eterno no es que ninguno perezca, sino que todos procedan a hacer teshuvá, a volverse a Él. Pero quien rechaza sus instrucciones, entonces los rechaza al Eterno también. Quien rechaza al Hijo, rechaza también al Padre, y por ende solo recibe juicio, como dice aquí, que fue grande la ruina de aquella casa edificada sobre la arena. Y bueno, para resumir esta enseñanza, quisiera citar lo que dice en Santiago 1 de los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente a la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bendecido en sus acciones. Y vemos aquí esa exhortación a edificar nuestra vida sobre la roca, a ser congruentes, a no ser solamente oidores y olvidarlo, sino a servir al Padre en rueda y en verdad, a ser esos verdaderos imitadores del Mesías. Pues como dice aquí, no nos podemos engañar a nosotros mismos y mucho menos al Eterno. Debemos ser íntegros en todos los aspectos para que cuando vengan esos momentos de inundación, como dice allí, podamos mantenernos firmes porque nuestro sustento no va a estar en nosotros mismos ni en lo que es pasajero, sino en lo eterno, que es las palabras de Yeshua. Sabemos que no somos perfectos, que estamos en un proceso de continuo crecimiento, de aprendizaje, que debemos cada día, pues esto es un proceso diario de negarnos a nosotros mismos, de seguir luchando contra nuestra carne y sus deseos, pero no nos podemos conformar, no podemos quedarnos estancados ni dejar de crecer por amoldarnos a este mundo. Al contrario, debemos ser perseverantes y constantes para que en aquel gran día el Eterno se agrade de nosotros y nos tenga por dignos de una salvación tan grande. Podemos estar confiados de que si nosotros damos esos pasos de fe, de que si lo obedecemos y perseveramos, el Padre va a añadir lo que nos falta y nos va a fortalecer para que podamos serle fieles y permanecer en firmeza. Y quisiera terminar con esas dos columnas imprescindibles que deben estar en nuestra vida, como dice en Apocalipsis o Revelaciones. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Son esos los cimientos de nuestra vida, el guardar la instrucción del Eterno y tener la fe del Mesías. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero sea de edificación esta reflexión. Que el Eterno les bendiga y nos vemos en un próximo video. Shalom.